este caso puede ayudar un sistema de este estilo a las empresas. Antes de nada, bueno, pues me gustaría presentarnos, en este caso, pues en Team System Distribuidora somos una empresa que estamos ubicados en A Coruña. Llevamos ya pues casi 30 años trabajando, somos fabricantes de software de gestión. Nuestro software va dirigido para empresas de múltiples sectores, lo veremos ahora, y veremos también cómo las casuísticas particulares, precisamente, de todos esos sectores, sobre todo de cara y encaminado a lo que es la facturación, bueno, pues puede parecer que emitir una factura no sea más que generar una factura con un número, un concepto, un cliente y poco más, cuando detrás de todo eso, en realidad, hay que tener muchas más cosas en cuenta. La trazabilidad de dónde viene esa información, qué estamos facturando. Si somos una empresa de distribución, pues a lo mejor lo que estamos emitiendo es una factura a partir de nuestros múltiples albaranes. Si somos una empresa que presta servicios, a lo mejor yo he hecho un presupuesto y a partir de ahí tengo que generar mi presupuesto, perdón, mi factura. Si soy una empresa que ejecuta proyectos, una empresa de construcción, una empresa instaladora, probablemente si está ejecutando una obra, lo que voy a hacer es emitir una factura a partir de una certificación. Entonces, bueno, habría múltiples casos que vamos a poder comentar hoy que hace que esa factura sea más que emitir un documento con unos conceptos en los que yo transcriba directamente la información. No se trata de que esa información provenga de mi trabajo, de mi ciclo anterior de trabajo, que dependiendo del sector, bueno, pues habrá presupuestos, habrá pedidos, habrá albaranes, bueno, pues veremos cómo esa información la vamos a utilizar para emitir esa factura y luego veremos también, obviamente, cómo esta información se relaciona con Verifactu para enviarlo y en qué casos, además, tendremos que hacerlo. Para ello, nos vamos a apoyar en nuestro software de gestión SQL Pyme, que vamos a ver, además, en este caso muy importante, cómo todo esto luego también puede estar relacionado con un trabajo directamente en oficina o en movilidad, porque ahí si yo quiero emitir la factura o el ticket de venta, un ticket también es una factura simplificada, pero a través de un dispositivo móvil, una tablet, pues porque necesito ese componente de movilidad, que igualmente tengamos una solución adaptada a Verifactu, pero que no requiera necesariamente de tener que hacerlo siempre desde el software, digamos, de escritorio, ¿no? Por así decir. Para ello, vamos a hablar de diferentes apartados también y entender todo esto dentro de un contexto, que es que SQL Pyme, en este caso es un ERP, que debe integrar las funcionalidades, las diferentes funcionalidades dentro que se generen dentro de una empresa y tener todo Juan, era dentro de mejor un... que dejar preparado también el resumen para mañana, ¿no? De la Uy, empresa. perdón, que se ha activado ahí un micrófono. Después te explico cómo se graba No sé si en el podemos Odoo, ¿no? mutear los micrófonos, porque bueno, en este caso este webinar no lo hemos comentado, bueno, los micrófonos están desactivados, es verdad que si tienen cualquier duda o a cualquier comentario que quieran hacer, cualquier pregunta sobre el contenido del webinar, por supuesto, lo pueden hacer. Luego, de hecho, la compañera, pues seguramente que al finalizar el webinar me transmita un poco esas preguntas. Y bueno, continuando con la explicación de lo que estábamos viendo, los diferentes módulos que pueden afectar a sectores o a empresas de sectores distintos. Estamos hablando de una gestión de compras y ventas, si al final somos pues, una empresa distribuidora. Lo que pasa es que estas compras y ventas pueden estar de la mano de un módulo de características, es decir, un control de trazabilidad o atributos de artículos. ¿Qué pasa si yo vendo productos por tallas, por colores? O que llevan una caducidad o que llevan un lote. Eso necesitamos algo que me permita también llevar esa trazabilidad que de cara a mis ventas, luego también me permita, bueno, pues ver la información en ese sentido. Una gestión, por supuesto, de tesorería y cartera. Un TPV, porque al final mi facturación no tiene por qué ser únicamente por facturas completas, podría ser a través de facturas simplificadas. Compuestos que me permita componer pues kits, pues porque a lo mejor yo necesito eso, generar un artículo compuesto. Un CRM que me permite interactuar y recoger la información que intercambio con mis clientes.
Y si al final yo soy una empresa que presto servicios por proyectos, una empresa constructora, una instaladora, tener la posibilidad de gestionar y analizar el coste de ese proyecto y analizar también su rentabilidad a partir de la facturación que emitamos a partir de ese proyecto, sea su presupuesto, a partir de una certificación o como trabajemos. De reparaciones, la trazabilidad que me permite gestionar mis avisos, su parte de trabajo de horas, material que hemos empleado, la generación de un presupuesto o a lo mejor directamente un albarán y su correspondiente factura, pero la trazabilidad que me lleve toda esta información desde un inicio. Procesos productivos. Aquí podríamos estar englobando empresas del sector cárnico, de obradores, sector industrial, en realidad cualquier proceso de producción que se pueda basar de un escandallo predefinido porque es un proceso de fabricación estandarizado o no, a lo mejor es un tema de una fabricación a medida y lo que yo quiero es llevar ese control de producción para dejar ese stock en mi almacén porque luego lo vendo o luego lo consumo o lo vinculo incluso con mi proyecto que en este caso comentábamos anteriormente que podría estar orientado a otros sectores que gestionan bajo proyectos. Comercio electrónico, si tengo una tienda online, ese pedido que me llega de mi venta de mi tienda online. Y si eso está vinculado ya con mi RP, eso también lo veremos. Y el Business Intelligence, que me permita explotar esa información para que, bueno, pues tengamos fácilmente la toma de decisiones. Y por lo tanto también la parte de movilidad que luego veremos en relación con todo esto. Otra novedad que bueno, pues surge ahora mismo en cuanto a bueno, legalidad vigente que será relacionado con bueno, recursos humanos o control de la jornada laboral. También veremos cómo si esto está englobado directamente con nuestro RP, se volcaría la información de esos fichajes en el sistema donde yo gestiono mis recursos humanos, mis trabajadores. Con lo cual, también veremos cómo podremos hacer ese fichaje tanto desde el programa de gestión como desde movilidad. En realidad, si yo trabajo y tenemos operarios o tenemos trabajadores en campo, en la calle, pues que ellos también puedan recoger ese fichaje y que eso se vuelca a nuestro sistema. Y por supuesto, todo esto que vamos a comentar adaptado a Verifactu, que en realidad es el sistema de verificación, el sistema de facturación verificable que se aplicará en toda España a partir del 2027, que es una medida que se ha adaptado dentro de lo que es la ley antifraude, que lo que busca es digitalizar la emisión de facturas y reforzar la lucha contra el fraude fiscal. En esta ley en realidad está vigente desde el 2021 y dentro de esa ley nace Verifactu, ¿vale? Que obligará a las empresas y autónomos a usar software adaptado para emitir facturas verificables y conectadas con la agencia tributaria. Y por lo tanto, ahí es cuando se generó un poco pues, la prohibición de utilizar software de doble uso, digamos, que permiten alterar los registros. Entonces, en este caso, establece la obligación de que todos los programas de facturación, contabilidad, gestión que emiten facturas garanticen la integridad, la legibilidad, trazabilidad, bueno, inalterabilidad de los registros que se introducen ahí. Entonces, lo que vamos a ver aquí a través de SQL PIM, el software que estamos viendo y que está homologado en este caso para todo esto es que puedan enviarse a Hacienda de forma inmediata la generación de las facturas que vamos a emitir desde el programa. Y por lo tanto, con esta normativa desaparece la validez asociada a facturas creadas en Word, creadas en Excel, ya que deberán incorporar un código QR, que en este caso tiene que generar el propio sistema de verificación, que lo incorpore en el documento, que tiene que ir incorporado en el propio documento que enviamos al cliente, pero que al mismo tiempo envíe esa información a la sede electrónica de la agencia tributaria. Plazos. Bueno, en realidad todos los software, todos los fabricantes de software tienen que estar ya listos, digamos, adaptados a la solución Verifactu ya desde el 29 de julio de 2025. Bueno, porque supuestamente iba a entrar en vigor en el 2026, al final se ha demorado, pero en realidad cualquier software comercializado a día de hoy tiene que estar sí o sí adaptado a Verifactu.
Los plazos serán a partir del 1 de enero de 2027, entrarán todas las empresas que tributan por impuesto de sociedades. También, en este caso, a partir del 1 de julio de 2027 entrarán lo que serán autónomos y restos de obligados. En este caso, diferenciamos unos y otros, es decir, hablamos de sujetos obligados a Verifactu, pues eso, empresas que tributan en impuestos sobre sociedades. Luego también autónomos que tributan en IRPF con facturación, que emitan facturación. Aplica a todas las empresas de todo el territorio español, incluido Islas Canarias, Ceuta y Melilla. Quedarían excluidas, por lo tanto, los territorios forales, porque ya tienen sujeto su ticket buy, que es bueno, pues la facturación electrónica, pero en este caso que afectan a los territorios forales. ¿Quién queda excluido de este sistema? Aquellas empresas que ya usan o que ya están sujetas al suministro inmediato de información, pues porque ya lo están haciendo por ahí, precisamente empresas que ya están emitiendo la facturación electrónica por ticket buy en los territorios forales, autónomos en módulos que no tienen obligación habitual de facturar, también sector agrario, que está exento de IVA, y bueno, hay otros casos más concretos que no están obligados legalmente a facturar, bajo bueno, determinados casos que recoge la ley. Bueno, lo que vamos a ver en Distrito K con SQL Pyme es cómo vamos a englobar luego en lo que es el funcionamiento del programa. Como es un programa modular altamente o sea, altamente configurable y muy flexible a la hora de luego adaptar toda esta solución a diferentes sectores, hay múltiples, bueno, digamos, integraciones o modalidades que podemos trabajar integradas a nuestro programa de gestión, a nuestro ERP, como conexiones de cajones de cambio inteligentes, gestión de envíos, es decir, enviar la información a nuestro transportista a través del sistema de expedición de envíos, conexión con hardware, básculas, conexiones con visualizadores de precios, firmas digitales. Conexión con centrales de compra que me permitan volcar la información de artículos, tarifas, envío de pedidos, descarga de albaranes y facturas. Bueno, cuestiones ya muy específicas con centrales de compra de alimentación y bebidas. Facturación, lo que vamos a comentar hoy sobre todo, no solamente facturación electrónica sujeta a Verifactu, es que hay empresas que tienen que emitir la facturación a sus clientes bajo un sistema EDI, facturación electrónica para organismos públicos, Intrastat, pues porque comunicamos, en este caso tenemos que emitir ese modelo y enviar la información. En este caso, el propio sistema RP sería capaz de recoger la información a partir de nuestras facturas y generar el modelo y enviarlo. Vamos a ver cómo podemos conectar con mi tienda online, si yo tengo mi tienda, mi página web con mi tienda online, y cómo luego podemos conectar con otras plataformas y modalidades de conexión con nuestro sistema RP. Que llegado a este punto, llegamos a SQL Pyme porque vamos a empezar a comentar y sobre todo, pues hablando incluso de ejemplos, ¿no? De todo esto lo que nos permitiría hacer. Porque un sistema RP lo que tiene que concentrar, pues eso, son todas las funcionalidades dentro de un programa. Estamos hablando de que un software tiene que ser multiempresa, en este caso SQL Pyme también nos permite gestionar múltiples empresas, que será multiusuario, definir por permisos, menús, qué puedes ver, qué no puedes ver. Obviamente, al ser un sistema que engloba todas las funcionalidades de una empresa, es importante también delimitar roles de trabajo. Y sobre todo aquí hablamos de SQL Pyme, como estábamos comentando antes, como una solución que va a estar dirigida a múltiples sectores. Entonces, como cada sector tiene sus características, sus necesidades, lo que voy a comentar aquí son ejemplos dependiendo un poco del sector o actividad que generemos, porque luego se trata de que obviamente SQL Pyme, dependiendo de esas necesidades, dependiendo de esos sectores, se pueda configurar y definir y particularizar todos estos módulos que estamos viendo ahora aquí para que, dependiendo de mis necesidades, pues englobemos únicamente aquellas que nos afecten, ¿no? No quiere decir que SQL Pyme necesariamente tenga que contemplar todo esto. Entonces, vamos a ir viendo ¿en qué me puede ayudar un sistema RP y visualizar la información de cara a mi facturación y de cara a los datos que vamos a introducir en general?
Voy a empezar un poco por el final. Quiero decir, cuando yo trabajo en un sistema RP, lo que yo quiero que el programa me reporte la información que estoy introduciendo. Un Business Intelligence va encaminado a todo esto, que yo quiero ver pues mi comparativa de facturación respecto al año anterior. Yo quiero ver cuáles son los clientes a los que más le vendo. Quiero ver qué productos vendo. Artículos o familias de artículos. Tengo agentes comerciales. Quiero ver las ventas por agente comercial. ¿Dónde estoy vendiendo? El porcentaje de presupuestos aceptados de los presupuestos que yo emito. Pero si yo también tengo una gestión de cartera, pues quiero ver a quién le debo, quién me debe, qué formas de pago tengo, qué pagos cobros tengo pendientes, porque gestiono mi tesorería. Si tengo también información pues relacionada, por ejemplo, con mis compras, pues saber cuáles son esos proveedores, a quién le debo o a qué artículos tengo pendientes de recibir. ¿Tengo artículos bajo stock mínimo? Tengo que reponer ese material para mi stock. Esto, al final, se trata de que se configure y se defina por empresa y por usuario también. Y detrás de todo esto, que si yo quiero ya desarrollar, por ejemplo, este ratio de aquí, ese ratio de presupuestos aceptados o en qué estado se encuentran los presupuestos que yo he emitido, que desde aquí podamos generar una vista donde yo pueda ver, pues precisamente los diferentes estados en los que se encuentran mis presupuestos, o un listado de facturación, o un listado de lo que tengo pendiente de cobrar, pero que todo esto sea dinámico para que yo en realidad, si ahora lo quisiera ver por cliente, lo que puedo hacer es esto: emitir mi informe, exportarlo. Bueno, que al final esto es una manera rápida, útil, dinámica de consultar la información cuando yo estoy consultando los datos de mi ERP, ¿vale? En este caso, pues seleccionando únicamente pues, de 2 clientes porque solamente quiero ver la información de esos clientes. Bueno, pues esto es un entorno dinámico que me permite ver la información pues como yo quiera, básicamente. Entonces, un Business Intelligence sería una herramienta útil, práctica, para que toda esa información que estamos viendo la podamos configurar o extraer pues, a partir de cualquiera de los apartados que componen nuestra herramienta. Un ciclo de compras y ventas, es decir, si la empresa estamos hablando que somos una empresa de distribución, lo que necesitamos es una gestión de compras. Yo pido precios, genero mis pedidos, recepciono mis albaranes y recepciono mis facturas. Un ciclo de compras normal, igual que lo sería un ciclo de ventas. Las facturas, en realidad, yo voy a poder generar una factura directamente, pero si proceden mis albaranes, entonces yo necesito un proceso de facturación de albaranes que me diga, pues todos los albaranes que ya he emitido, que tengo pendientes de facturar, y desde aquí poder generar la facturación agrupada de esos albaranes. Esto sería una manera de generar todo este proceso. Pero es verdad que para poder hacer posible todo esto, necesitamos pues esa trazabilidad y esa información en realidad fuera de ese ciclo de lo que ofrece las facturas como tal, pues a lo mejor estas facturas proceden del presupuesto que yo he hecho y lo que quiero hacer es volcar la información del presupuesto a mi factura. Hablamos de facturas en dos modalidades: facturas completas, ¿vale? Lo que sería pues una factura con su numeración, su serie, su numeración, el cliente, con un CIF al que vamos a prestar unos servicios, que todo esto obviamente lo podamos completar desde aquí y generar desde la propia aplicación. Voy a enseñar por aquí porque en realidad aquí tengo un modelo de factura donde se ve la información como lo envía Verifactu, facturación normal o completa. Eso genera un código QR que envía la información a la Administración Tributaria. Esto sería un ejemplo de una factura que hemos enviado y que, por lo tanto, me permite desde aquí luego contrastar la información. Vemos aquí cómo ya la he encontrado y está ahí disponible. Y la facturación, en este caso, parte de la factura que yo he emitido. Solo que esto, como comentaba, puede partir de mi presupuesto, de un pedido, de mis albaranes y, por lo tanto, tener ahí la trazabilidad también de estas facturas que estamos generando y que a lo mejor viene, pues en este caso, de un albarán, saber que esta factura hacia atrás yo puedo ver sus albaranes, o yo puedo ver que en este caso, por ejemplo, este albarán se ha emitido a partir de una orden de reparación, que sería otro ejemplo de la trazabilidad con los módulos que estamos comentando y que de ahí podríamos ver, por ejemplo, en origen, que esta reparación ha generado el albarán y factura y que, por lo tanto, yo puedo ver toda la trazabilidad desde que he recogido el aviso de esta avería con mi cliente, el elemento que vamos a reparar con un periodo de garantía, por ejemplo,
que en este caso hemos introducido el parte de trabajo de horas, materiales que hemos consumido y a partir de ahí hemos generado el Albarán y por lo tanto todos los documentos, Albarán y factura se han emitido y de ahí tengo la trazabilidad que ha llegado a emitir la factura y enviado a la Administración Tributaria. Por supuesto, dentro de este sistema de facturación hablamos también de facturación simplificada. Hablamos de tickets. En este caso, los tickets también son facturas simplificadas, no tienen un cliente, no tienen un CIF, son ventas de contado, pero esto también tiene que ir relacionado también con la parte de Verifactu, que se encargará de que al momento que emitamos toda esta información, automáticamente el sistema genera ese código QR, lo incorpora en el documento, sea un ticket, sea una factura, y automáticamente también envíe la información a la Administración Tributaria. Con lo cual, esto va a afectar tanto a facturas completas como a facturas simplificadas para poder hacer lo que es el envío a la Administración Tributaria. Aquellas empresas que están en el sí, suministro inmediato de información, la diferencia es que esta información no se hace en tiempo real, por así decir. Ahí sí que es verdad que las empresas que están sujetas al suministro inmediato de información, lo que hacen es que contabilizan esas facturas, las facturas de proveedores. Hay que tener en cuenta que el suministro inmediato de información em, emitimos y enviamos información a la agencia tributaria tanto de la facturación que yo emito como de la que yo recibo. Cuando Verifactu solamente suministramos información de facturación emitida, nada más. Y además, bueno, el suministro inmediato de información puede ser, podemos acogernos de forma voluntaria o de carácter obligatorio si superamos un importe de facturación, pero eso se suministra de forma mensual y suele ser la contabilidad quien emite esa información. En este caso, esto sería que yo, la factura que yo emito, la genero, en este caso, cuando la emito, no tengo por qué notificarla en ese momento, la traslado a mi contabilidad y desde mi contabilidad tengo un plazo de 4 días para poder enviarla. Tengo un plazo, un rango de fechas para poder enviar la información a a la administración tributaria. En este caso, ese sistema de envío no lo haría el programa de gestión, sino que desde aquí, la factura que emitamos, lo que vamos a hacer es que generaremos el asiento contable, es decir, esto lo que genera es el asiento contable, se genera un asiento que yo en este caso pues ya me pone ahí cuál es, y es desde la contabilidad cuando luego enviaremos al SI, que en este caso el programa de contabilidad vinculado con SQL Pyme se encargaría de enviar la información. Con lo cual, cuando hablamos de entonces de empresas, ya digo que genera facturación, en este caso hablamos de un circuito de compras, de ventas, lo que necesito es introducir la información de mis compras, que, por ejemplo, de cara a digitalizar los albaranes o facturas que yo reciba de mi proveedor, imaginemos que a través de mi CRM tengo mi cuenta de correo electrónico donde yo recibo la factura de mi proveedor. ¿Y si ya tengo un sistema OCR que me permite digitalizarla sin necesidad de descargarla? Automáticamente el programa lo que sería capaz es de buscar ese documento e importarlo directamente a través del sistema OCR, que lo que lee es la información de esa factura, digitaliza el documento, lo incorpora y lee las líneas correspondientes a ese documento. Y ya lo podríamos incorporar desde aquí. Este sistema me permite digitalizar, por lo tanto, la información que me llegue de mis proveedores. Pero también hemos comentado que tendríamos la posibilidad de trabajar, si somos una empresa distribuidora, con diferente tipo de artículos. Aquí, sobre todo, quiero mencionar de cara a qué sectores podemos encajar un RP como SQL Pyme a empresas que, por ejemplo, trabajan con artículos, en este caso, un artículo que tiene identificadas unas características. Unas características que pueden ser, como tengo aquí, tallajes, colores, y si yo necesito controlar con esas compras que en mi almacén tengo un stock, pero con ese stock lo que quiero saber es el stock existente por cada combinación de tallaje y color. Veamos otro ejemplo. Otro artículo que en este caso se trata de un producto perecedero. Un producto que, por lo tanto, su característica no va asociado tanto al tema de tallas y colores, pero sí a las fechas de caducidad y lote. Por lo tanto, en este caso, cuando yo registro ese albarán o esa factura de compra y dejo el material en el stock, yo quiero saber
el stock existente o, en este caso, pues los lotes o caducidades que en este caso tengo en mi almacén. Y si lo que tengo es un artículo que tengo identificado por número de serie, y si cuando lo he comprado he identificado los números de serie, y si cuando yo lo vendo y emito mi factura identifico cuál es el número de serie o caducidad o lote, bueno, que en este caso tiene asociado el artículo al producto, pues que a través de un movimiento de trazabilidad yo podré extraer la información de todos los movimientos que están asociados a ese producto. ¿Por qué? Porque yo podré saber en qué fecha lo hemos comprado, en qué fecha lo hemos vendido, identificando ese número de serie, yo voy a poder saber toda su trazabilidad. En este caso, esta información de lo que se trata es, bueno, que podamos ver la información de manera que podamos generar, bueno, pues, una trazabilidad para saber no solamente dónde lo he comprado, a quién lo he comprado y en qué fecha, sino también a qué lo he vendido. Pues porque cuando emitimos la factura, el programa puede incorporar ya esa información y de ahí saco esa trazabilidad. Esto, por lo tanto, puede estar orientado a cualquier empresa de distribución, independientemente de lo que vendamos, si estamos hablando del sector alimentación, si estamos hablando del sector textil, si estoy hablando del sector industrial, porque lo que fabrico lleva un lote de fabricación además, o porque lo que estamos hablando es de, por ejemplo, empresas que dentro de su proceso de producción también contemplan pues, materiales que tengo que llevar su control de trazabilidad porque tengo que saber la colada de acero que he utilizado para el proceso de fabricación o porque necesito saber identificar por normas sanitarias productos que estoy empleando dentro de un proceso de fabricación de producción o porque compro y vendo y necesito esa trazabilidad, ¿vale? Entonces, por ahí también tendríamos la posibilidad de gestionar y controlar todo esto que estamos comentando de trazabilidad. En realidad, todo esto de compras y ventas va orientado también a esa gestión de almacén, el trabajar con almacenes y que podamos gestionar tantos almacenes como queramos, e incluso dentro de mi almacén gestionar múltiples ubicaciones. Dentro de este proceso, yo a lo mejor compro y vendo, pero yo quiero saber qué tengo en cada pasillo, estantería de mi almacén y por lo tanto que me pregunte siempre todo lo relacionado con esta gestión de ubicaciones y de esta forma controlar qué es lo que tengo en stock y dónde se encuentra y determinar que cuando yo hago una compra que lo quiero ubicar en sitios distintos. Entonces, en ese caso, que me lo permita ubicar en cada momento. Vamos a ver luego con la parte de movilidad cómo la gestión de picking me ayudaría a hacer todo este proceso. Y además, también en una gestión de ventas, cuando emitimos albaranes y de cara luego enviar la información a nuestra compañía de transporte, una gestión de envíos, será muy útil cuando yo luego tenga que precisamente filtrar por la compañía de transporte para poder ver precisamente las expediciones de envío que tengo que preparar, que tengo que enviar y toda la información que venga de mis albaranes o mis facturas en realidad, esto me va a servir para procesar y enviar la información a la agencia de transporte, es decir, generar la expedición de envío, comunicar la información, generar lo que es el informe de los envíos, el tracking, toda esta información que llevaría cada uno de estos envíos con el remitente, el destinatario, los bultos, su peso, el número de tracking y si con la compañía de transporte, eso dependiendo de la compañía de transporte, incluso enviar la información a través de su servicio web. Bien, cuando hablamos entonces de otro tipo de apartados que en este caso quiero comentar, por ejemplo, la gestión de proyectos. Una gestión de proyectos va orientada a aquellas empresas que ejecutan proyectos como puedan ser un servicio presto servicio, es decir, ejecuto una obra, soy una empresa constructora, soy una empresa instaladora, soy una ingeniería que presta un servicio y que lo hago bajo la figura de proyectos porque mi interés es este, analizar económicamente la gestión de ese proyecto. ¿Cómo llegamos a este punto? Claro, yo veo ahí el análisis económico del beneficio que me reporta, porque para empezar tengo un importe de proyecto que viene de un presupuesto. Siendo una empresa constructora, puedo hacer los presupuestos a través de bases de precios BC3 o importar un BC3 también. He podido
imputar los costes a partir de las compras, partes de trabajo que imputo ahí y que me devuelve un coste utilizado o coste real en mi proyecto. Y he facturado, y en este caso las empresas que prestan este tipo de servicios o que son de este sector, a menudo lo que tienen que hacer es facturar en base al concepto de certificación. La certificación es una facturación parcial. Yo puedo facturar en base a un porcentaje o a la ejecución de las mediciones, en este caso, que yo ejecuto de cada partida. En sí, la certificación es como una especie de proforma. En realidad me serviría para enviarlo a mi cliente antes de emitir la factura, pero la emisión de la factura a partir de esto sería darle a un botón. En realidad ya emitiríamos directamente la factura desde aquí. Habría una trazabilidad entre el proyecto, donde yo veo la cantidad y precio presupuestada, lo que yo certifico y facturo mes a mes, y la factura que se volcaría a partir de aquí, generando una factura con toda esa información. ¿Qué tiene de particular a lo mejor las facturas de este tipo de empresas que a lo mejor incluso prestamos servicios a organismos públicos? Que aparte de que la factura va a Verifactu, emitiremos también facturación electrónica. Claro, esa facturación electrónica, vamos a ir a un ejemplo que yo tenga aquí parametrizado o que lo podamos ver, no sé si por aquí lo voy a tener. Bueno, en este caso, la factura electrónica lo que me permite es que en realidad, como eso es un estándar, en estos casos la facturación electrónica o e-factura, bajo el estándar e-factura, se emiten a aquellos organismos públicos pues que en este caso me requieren el envío de la factura por ese sistema. Es la comunicación a través de un fichero y ese fichero bajo ese estándar lo generamos automáticamente, solo que si además tengo mi certificado instalado en el equipo, yo puedo ya utilizar el certificado para emitir el fichero firmado y desde aquí enviarlo directamente a la administración tributaria. Perdón, a mi cliente. Perdón, ¿eh? La diferencia es, obviamente, Verifactu envía la información a administración tributaria, Facturae, no, esto lo que estamos haciendo es la emisión de la factura a nuestro cliente, pero bajo una modalidad que me requiere, en este caso el fichero lo genera directamente el sistema RP y lo que hacemos es o bien exportar el fichero porque prefiero hacerlo yo a través del portal que corresponda, a través del FACE o el que me requiera por mi cliente, y si no, pues ya directamente desde aquí lo podríamos enviar directamente. Eso afecta a cualquier factura que emitamos. En realidad, no tiene por qué ser una factura emitida a partir de una certificación. Cualquier factura que emitamos, si lo requiere, lo podemos enviar a través de ese proceso. Con lo cual, bueno, lo que es el proceso de facturación como tal, aquí, por ejemplo, lo vemos mejor. La e-factura, si mi cliente ya tengo establecido que le envío la factura a través del FACE, en este caso me indica no estará registrada, pero yo podría enviarla desde aquí. Si la firmamos y la enviamos a través del servicio web, se envía directamente. Me queda constancia dentro de mi sistema RP, esa factura ha sido emitida, está registrada en el FACE, no ha habido ningún problema, ningún error y ahí me queda constancia. Al igual que ocurre con Verifactu, que cuando enviamos la información genera un fichero, me queda constancia de la fecha del envío, de la descripción. En este caso, ahí hay un error, aceptado con un error es porque la acepta igualmente, porque yo creo que ha habido una diferencia entre la fecha en la que lo he emitido a la fecha de emisión, pero igualmente está aceptada y me queda constancia de esa información, que de hecho este código QR lleva la información de la factura que tanto nosotros como en este caso el cliente, dentro de la administración tributaria, luego podría cotejar su información. De hecho, aquí genera un link que me envía a la página donde ya me dice que está encontrada, que está presentada con los datos principales, en este caso de la factura que estamos emitiendo. Con lo cual, esa información llega a través de ese sistema directamente. Por lo tanto, bueno, todo esto que estamos comentando estaría orientado pues, para cualquier empresa que ya digo, ahora mismo estábamos comentando la gestión de proyectos y en realidad pues podríamos hablar también de empresas que prestan otro tipo de servicios como procesos de módulo de reparación, cualquier empresa que presta servicios de mantenimiento, por ejemplo, de carácter correctivo, de carácter preventivo. Si yo gestiono una orden de reparación, lo que gestiono es un aviso, una reparación, un aviso,
que procede de un cliente, que tengo que hacer o generar desde aquí, pues acciones en lo que yo pretendo gestionar, perdón, que me he equivocado, de base de datos y ahora estoy abriendo dos y lo que quería venirme era aquí. Órdenes de reparación. Reparo móviles, soy una tienda de informática, presto servicios de reparación de máquinas de aire acondicionado, de carácter industrial. Eh, yo lo que puedo hacer es identificar el aviso en sí. Si es un cliente mío, identificar además cuál es ese objeto a reparar, cuál es su periodo de garantía, por ejemplo, emitir una orden de trabajo a mi técnico para que finalmente se traslade aquí las horas de trabajo, material utilizado, que esto se descuente de mi stock automáticamente. Y por lo tanto, que a partir de aquí podamos planificar estos trabajos, generar el albarán o factura o ticket según el caso, sabiendo que esa factura o ticket se emite directamente a la Administración Tributaria y por lo tanto tener la trazabilidad del aviso, su albarán, su factura en un mismo sistema. Esto, junto con la gestión de proyectos y lo que voy a comentar a continuación de fabricación, tendríamos la posibilidad de gestionar todo esto desde el punto de vista de movilidad. Ahora lo vamos a ver, porque dentro de un proceso productivo, una orden de fabricación eh, me permite, llevándolo ya a diferentes casos, por ejemplo, ¿dónde podría encajar este módulo? Pues una empresa que, por ejemplo, una empresa textil, que lo que hace es fabricar, pues eso, una prenda, la cual en este escandallo establecemos lo que necesitamos para ese proceso de producción, tanto en mano de obra y maquinaria como en materiales. ¿Qué ocurre si lo que yo hago es, pues soy una empresa del sector de la alimentación, por ejemplo, en este caso? Pues el producto y la cantidad de producto que en este caso yo quiero fabricar tiene también definido un escandallo donde definimos mano de obra, maquinaria, por fases. Si defino estas fases y estos tiempos, también defino un coste previsto, el material que yo necesito para que cuando yo genere mi orden de fabricación para fabricar X unidades o kilos o la cantidad que sea, se descuente automáticamente ese stock de mi almacén. ¿Por qué? Porque al final ese proceso productivo lo que quiero es que tenga relación con una generación de stock y eso es lo que yo voy a luego vender. Entonces, esto me permite gestionar esos diferentes estilos. En realidad, esto podría servirnos para también un proceso de producción. Y si lo que yo quiero fabricar es pues un depósito, lo mismo, pues en este caso yo tengo la posibilidad de definir ese escandallo para que desde aquí podamos generar una orden de fabricación de carácter pues, estándar, en este caso, o a través de un presupuesto definir el escandallo, pero ya de forma particular bajo las especificaciones que me solicita un cliente. En la orden de fabricación tiene como objetivo el que en realidad todo esto que estamos definiendo a través de escandallos o estilos me permita generar la orden de fabricación para controlar esas fases, para controlar los previstos que hemos dicho que necesitamos y sobre todo, más importante, lo real. ¿Qué material en red estamos empleando? ¿Qué mano de obra estamos empleando? Porque todo esto, el objetivo, ¿cuál es? Que al dar por fabricado yo pueda saber en realidad cuál ha sido el coste real. Eso es lo que vamos a hacer. Y cuando yo lo dé de alta, que esto se quede en el stock, en mi almacén, lo ubico donde yo quiera y por lo tanto tenemos tener también la posibilidad de integrar todo esto con la trazabilidad que comentábamos antes. Si, por ejemplo, ese elemento tiene que generar algún tipo de lote o fechas de caducidad, dependiendo de lo que estamos fabricando, todo esto, bueno, pues me permitirá también unirlo a toda esa gestión de trazabilidad. En este caso, pues lo que hemos emitido, lo que hemos generado, lo que hemos producido, en este caso, dentro del sector de alimentación, es este producto con esta cantidad y una caducidad y lote que irá vinculado a esas unidades que estamos produciendo. En este caso, para el stock, pero habrá otros casos en los que mi proceso de producción, pues a lo mejor tenga que ver con bueno, pues un presupuesto que hemos hecho en base a las especificaciones del presupuesto o incluso un proceso de producción donde podamos definir o podamos controlar que a partir de la fabricación principal se puedan generar subórdenes que tengan o que vayan asociados a la principal. Bueno, en realidad, eh,
podríamos, bueno, entrar con bastante nivel de detalle en este apartado porque permite muchas variantes a todo esto que estoy comentando, pero bueno, sobre todo orientar en cuanto a quién va dirigido todo esto. Por lo tanto, es muy importante entender que al final todo esto que estamos comentando es muy importante que podamos ver cómo se puede englobar dentro del software de gestión sobre el que estamos trabajando día a día y por lo tanto también englobarlo sobre las ventas, por ejemplo, que hagamos sobre nuestra tienda online. ¿Qué ocurre si en este caso tenemos tiendas online? Ahora voy a enseñar básicamente plantillas que están elaboradas con diferentes plataformas, principalmente PrestaShop y WooCommerce. Estas son plantillas que se han elaborado a partir de esas plantillas que comento, pero con los datos, artículos que se alimentan de mi ERP. Los artículos que tenemos en el ERP, con esas fotos, con esos precios, con la información del stock, que yo luego subo, al tener integrado, me permite tener esa información en mi tienda online. Por lo tanto, desde aquí estos son diferentes plantillas que al final viene a ser un poco lo mismo. La información que yo tengo de ese producto en realidad parte de nuestro ERP. Las imágenes, los precios, las descripciones, los detalles del producto, la posibilidad de identificar los precios u ofertas, informar del stock, sabiendo que de la tienda que yo tengo en mi tienda online, los pedidos que me lleguen desde aquí se van a volcar automáticamente a mi ERP. Eso me simplifica muchísimo mi canal de venta, porque a partir de esos pedidos hemos visto que en mi RP luego generaremos los albaranes y las facturas. Con lo cual tenemos esa integración y aquí, bueno, pues simplemente son por ver diferentes ejemplos de tiendas online, PrestaShop, WooCommerce, también podríamos vincularlo con Shopify para poder descargar la información directamente desde esta tienda online. Bueno, pues en este caso, este canal de ventas se agiliza, sobre todo si es un canal ventas fuerte dentro de la empresa, porque sé que los productos que están ahí salen de la información que yo ya tengo en mi RP y por lo tanto el precio o el stock que tengo aquí disponible está actualizado en base a las ventas que yo también hago en mi RP, porque a lo mejor mi canal de ventas no es únicamente online, también tengo otras ventas que no vengan por esta vía. Por lo tanto, es importante que ese stock esté siempre actualizado, que no haya roturas de stock, que no vendamos, bueno, productos que, pues, que ya no disponemos, digamos, ¿no? En ese caso, esa parte, en ese caso sería muy importante el tener esa integración. Y quería resaltar, sobre todo un tema muy importante, que en relación a todo lo que estamos comentando ahora, sería la parte de movilidad. Mi software de RP no solamente tiene que poder ejecutarse desde un sistema de escritorio, por así decir. También es muy importante el componente de movilidad. Y ahí es donde entra MPyme, que es en realidad la versión en web que nos va a permitir acceder a la información que estábamos viendo antes en la pantalla de SQL Pyme, pero desde un entorno que me permite acceder desde cualquier herramienta, desde cualquier dispositivo, sea un móvil, una tablet, un portátil, solo que estoy ubicado en cualquier sitio y por lo tanto, al ser una aplicación web, se puede ejecutar desde cualquier dispositivo que tenga conexión a Internet. ¿Qué es lo que me va a permitir entonces hacer el programa de movilidad? Acceder a mis ficheros maestros. Y si yo quiero visualizar la información de mis artículos, y si yo quiero desde aquí filtrar los artículos de una familia porque quiero verlos, porque quiero mostrarlos al cliente, porque quiero saber si tienen el stock, porque quiero ver sus tarifas. Entonces yo entro dentro de ese artículo, veo esa información, veo sus existencias por almacén, veo sus ficheros adjuntos, veo la información que me permite, bueno, pues consultar toda esta información. Igual que veo artículos, podría haber también información de mis clientes y mis proveedores. Vayamos con la gestión de ventas. Hemos dicho que mi gestión de ventas puede partir de presupuestos, pedidos, albaranes, facturas, ¿vale? Pero ¿y si quiero emitir los albaranes o quiero visualizar las facturas o las quiero generar desde el programa de movilidad? Bueno, pues en realidad desde ahí la idea es que yo pueda acceder a esa información. Estas son las mismas facturas que tenemos en SQL Pyme. De hecho, yo puedo emitirlas, puedo enviarlas por correo electrónico, las puedo descargar en PDF y por tanto tener la misma flexibilidad a la hora de consultar, crear esa información, pero desde un entorno web, por ejemplo.
Y si tengo, si soy una empresa de distribución que hago reparto de mercancía y tengo un módulo de autoventa. En este caso, el repartidor sabrá que hoy en realidad tiene que hacer esta ruta. Es decir, yo puedo definir rutas para este agente comercial, solo que hoy le toca esta. Los clientes que tiene definidos en esa ruta son estos y en este orden, que es como yo los voy a ir visitando. Y por lo tanto, cuando yo ya haga la visita a este cliente, yo puedo ver sus pedidos, sus albaranes y sus facturas. Puedo recoger el pedido en este momento. Puedo generar el albarán del pedido que ya me envió y ya me trasladó anteriormente. Puedo cobrar, en este caso, si tiene recibos pendientes, porque ya que estoy, pues ya los cobro también. Y poder recoger esta información sabiendo que esto se integra directamente con el sistema RP, que directamente la información se va a bloquear desde aquí. Tanto si hago desde aquí el albarán o la factura, eso igualmente se trasladará correctamente a nuestro sistema. Lo mismo, bueno, en ventas, lo mismo si queremos hacer tickets. Trabajo en un vivero en el que pues me interesa, pues a lo mejor ir con el cliente, me desplazo por las instalaciones de la empresa, solamente que directamente con una tablet o con un móvil yo ya puedo ir recogiendo las ventas, pero en este caso no tengo que hacer una factura de contado, una factura simplificada y emito un ticket. Sería exactamente lo mismo. Una gestión de compras, exactamente lo mismo, la posibilidad de consultar o acceder a la información de mi ciclo de compras. Pero me gustaría, sobre todo, en este caso en la parte de movilidad, centrarme en una modalidad de picking, que es quizá lo que más interesa a empresas distribuidoras que gestionan un volumen importante de recepción de pedidos de compra y de preparación de mercancía de clientes. Preparación de mercancía de clientes de tal manera que yo pueda visualizar todos los pedidos de clientes que yo tengo que servir. De esta forma tan visual yo veo todos estos pedidos. Yo puedo filtrar los pedidos que voy a preparar para una compañía de transporte o todos los que sean de un cliente o de un almacén o de una zona determinada, pero yo ya sé lo que tengo pendiente de enviar y de lo que tengo pendiente de enviar a esos clientes, además puedo consultar lo que tengo disponible, es decir, de lo que tengo en mi stock, lo que yo puedo servir, qué pedidos puedo servir completos y los que no. La idea es que a partir de aquí yo pueda procesar y buscar dentro del almacén lo que yo tengo que servir, dónde está ubicado, qué material, y conforme lo voy recogiendo, en este caso, lo que vamos haciendo es, bueno, pues utilizar la cámara del dispositivo para leer el código de barras e ir recogiendo precisamente, pues, esa mercancía, que es un poco lo que haría, pues, un lector de código de barras. Entonces, todo esto se trata de que, bueno, pues lo podamos hacer desde un dispositivo móvil, por ejemplo. Y por lo tanto, a partir de aquí, ¿qué hago? Emitir el albarán, la factura o el ticket de venta a partir de esos pedidos que tengo que preparar. Y si quiero hacer esto mismo, pero para recepcionar la mercancía de mis proveedores, pues lo mismo, pero de los pedidos de compras, que en este caso vamos a recepcionar. Yo puedo hacer una recepción directa del pedido de mi proveedor, que en este caso voy a procesar para darle entrada en el almacén y directamente lo coloco, punto. Lo puedo recolocar además en su ubicación que tiene por defecto o la que yo le indique. O puedo hacer este proceso en dos fases. Yo recibo el material, lo recepciono y le doy entrada de varios pedidos y posteriormente lo que haremos será colocar esa mercancía en su ubicación final, con lo cual este proceso puede ser directo o en dos fases. Y otros procesos vinculados al almacén, como pueda ser recuentos o regularizaciones de stock, gestión de traspasos entre almacenes, otras opciones vinculadas a una gestión de stock o modalidad de picking, como comentaba. No me quiero olvidar de la parte de recursos humanos. Si gestionamos un equipo de trabajadores, comentábamos además que el control de presencia es un tema que es obligatorio por ley. Por lo tanto, cuando fiche el trabajador, registre entrada o salida, toda esa información quedará dentro de ese historial, que por lo tanto luego también dentro de SQL Pyme vamos a tener acceso a toda esa información. Se queda geolocalizado, queda además toda esa información de esos fichajes que luego se reporta directamente al programa de gestión. Si este fichaje va vinculado con la gestión de proyectos, una empresa constructora podría utilizar esto como imputación de esas horas a su proyecto, por ejemplo.
Pero también planificar las vacaciones, que las puedan solicitar, que puedan ver o acceder a la información, pues eso, de qué vacaciones tienen, si han sido aceptadas, si no han sido aceptadas, notificar ausencias, me voy al médico, todo esto que llegue a través de un sistema de trabajo que me llegue desde el programa que maneja el propio trabajador. Recordemos que MePyme es un programa modular, no es que contemple todo esto, es que dependiendo de las necesidades de la empresa y de cada usuario, todo esto es configurable. Y por lo tanto también luego acceder a la información de las nóminas, ya que si tenemos información de esas nóminas desde el sistema, el usuario también podrá descargarlas y bueno, pues descargarlas directamente desde su portal de trabajador, por así decir. Toda esa información de recursos humanos tiene un reflejo dentro de SQL Pyme, es decir, el mismo módulo lo tengo aquí, que es donde tengo todos los registros del control de presencia que aquí vemos y que podemos luego reportar a través de informes. También podemos fichar desde el propio programa, por supuesto, aquellas personas que no necesitan movilidad para poder recoger su control de presencia. Y podemos planificar las vacaciones conforme me las solicitan para poder determinar si esto, bueno, pues entra en conflicto con las vacaciones de otras personas y aceptar o denegar en función de todo esto. O luego, pues también tener información de esas nóminas que comentábamos anteriormente y que si en este caso no es que hagamos la nómina desde aquí, sino que la importamos la información del programa de nóminas, en este caso, bueno, en este caso lo podemos importar a partir de Nominasol o de otros programas de nóminas que me permite incorporar la información aquí y, por lo tanto, desde aquí también poder generar esa nómina que es la que se descargaba precisamente el trabajador desde el programa de movilidad y pudiendo además enlazar toda esta información con, bueno, pues con el programa de contabilidad, si es que además luego toda esa trazabilidad vamos a querer llevarla también como la gestión contable dentro de la empresa. Entonces, todo este apartado de recursos humanos hemos visto cómo estaría orientada también a esa parte de movilidad que comentábamos aquí. Y de los módulos que ya hemos comentado, pues en proyectos, por ejemplo, ¿qué ocurre si yo lo que quiero es que mis trabajadores introduzcan sus partes de trabajo desde aquí? Pues ya tengo acceso a los proyectos, tengo aquí acceso a las obras que está ejecutando la empresa y desde aquí añadimos esos partes de trabajo, horas de trabajo, horas extras, material consumido que se descuenta automáticamente del stock, pero que esto se reporta automáticamente a nuestro sistema. Y si en vez de proyectos hacemos órdenes de trabajo, lo que comentábamos antes también en cuanto a los avisos de intervenciones, o soy una empresa que presta servicios de mantenimiento de carácter correctivo o de carácter preventivo. Imaginemos, por lo tanto, que entonces esas órdenes de trabajo que yo le paso al técnico las puede ver en una tablet. Esto lo que le permitiría, por lo tanto, es que cuando accede a la orden o el aviso, pueda ver la información del aviso, que no precisemos de un papel para poder hacer todo esto y por lo tanto que aquí tengamos la información de los avisos, el cliente, el parte de trabajo que me reporta el técnico con la firma del cliente, identificar qué es lo que hemos ido a arreglar. Además, en este caso, que podamos mostrar el detalle de, en este caso, los ficheros adjuntos porque el técnico quiero que pueda consultarlos, un historial de todo lo que hemos hecho anteriormente, en ese caso, en esa máquina. Estamos al final reportando mucha información, incluso la posibilidad que desde aquí se pueda generar el albarán o la factura. Otra manera de generar facturas desde un sistema que no es la tradicional, que no es siempre hacerla desde mi sistema de trabajo a través de mi programa de facturación, por así decir, sino que a lo mejor me interesa que esto se pueda hacer in situ y con lo cual esto trabajo pues simplifica mucho las tareas administrativas dentro de la empresa, ¿no? Entonces, toda esta información que estamos viendo con carácter pues eso, de movilidad me va a reportar toda la información que antes veíamos, solo que lo estamos viendo desde mi tablet, desde mi móvil, desde un acceso que me permite pues, hacerlo de una forma mucho más cómoda para el usuario y otras formas de reportar esas ventas, de reportar también otras formas de emitir facturas que hemos visto tanto desde SQL Pyme
como desde el programa de movilidad, pero que en esencia van a ir a parar a nuestro programa de gestión. En este caso, la movilidad lo que nos permite es, bueno, pues otra manera de trabajar, sobre todo involucrando a lo mejor a otros usuarios que nos facilitan esos datos que llegan directamente al sistema de gestión y minimizamos papel, duplicidad de tareas, que sobre todo un RP, la orientación, el objetivo del sistema RP va orientado principalmente a todo esto, básicamente. Con lo cual, volviendo ya aquí, por poco ir finalizando toda esta exposición que quería mostrar, un sistema RP contemplando, eso sí, de todo esto que estábamos comentando, las funcionalidades y necesidades ajustadas a las de cada empresa. Claro, aquí hemos hablado de muchas cosas, pero obviamente dentro de cada empresa, según sus necesidades, de todo esto, realmente nos quedaríamos con la parte o módulos que en realidad se ajustan a sus necesidades. Nos muestra otra forma de generar las facturas desde el sistema de gestión, enlazar todo esto con mi gestión de cartera, por supuesto, porque desde aquí podamos generar remesas, conciliación bancaria, gestionar cobros y pagos, y enlazar luego con la contabilidad para que, bueno, pues en este caso podamos consultar toda esta información, y si yo soy de esas empresas que no estoy sujetas a Verifactu, SQL Conta, el programa de contabilidad, que es a donde va a ir a parar la contabilización de esas facturas que yo emito, pero también de las que recibo de mis proveedores en mi programa de contabilidad, será desde aquí cuando generemos el suministro inmediato de información, tanto de las facturas que yo emito como de las que yo recibo. Es otra modalidad diferente de facturación, en este caso enviada a la Administración tributaria. Esto ya las empresas que ya están por obligación sujetas por facturación, o las que se puedan acoger voluntariamente. Bueno, pues es otra manera de enviar la información, solo que aquí las características de envío son distintas. ¿Por qué? Pues porque ahí ya existe un plazo. Suelen ser 4 días a partir de la fecha de emisión de la factura a mi cliente y a partir de la fecha del proveedor. Bueno, ahí hay muchos matices que podríamos tener en cuenta a la hora de tener ese plazo de 4 días, pero en realidad esa información, en este caso, la envía el programa de contabilidad, a diferencia de lo que hace Verifactu, que lo tiene que hacer el propio sistema de facturación. En el momento en que yo emito la factura, es cuando tenemos que enviar la información a la Administración tributaria. Es lo que exige en este caso por la ley, porque lo que pretende con esto es que esa factura ya no sea posible modificarla ni alterarla. Me he equivocado, no era ese importe, era otro. Vamos a tener que emitir facturas rectificativas en ese caso, porque en realidad cualquier factura, factura completa, factura rectificativa, factura simplificada, es decir, un ticket, todas son facturas, ¿vale? Aunque tengan diferente apellido, y todas ellas se tendrán que enviar directamente a la Administración tributaria. Con lo cual, de todo esto que estamos comentando, bueno, es un poco por mostrar la idea de lo que en este caso el programa es, un sistema RP es capaz de englobar en todo esto. Bueno, sobre todo he querido concentrar en muy poquito tiempo lo que nos permite hacer en este caso, el programa de gestión y cómo ponerlo en marcha, obviamente, todo esto dentro de una empresa a través de una implantación, a través de una formación, una personalización muy importante. Todo esto que he comentado, insisto, cada empresa, cada sector, cada actividad, cada necesidad tiene sus particularidades, y por lo tanto de todo esto que estamos viendo encajaría pues los módulos que le corresponden. De ahí a que, bueno, pues en realidad para poder ver cómo encaja esto dentro de cada una de esas empresas, pues lo ideal sería pues hacer tener una conversación particular ya con cada uno, sin ningún compromiso, por supuesto, hacer una demostración personalizada, que en este caso es lo que nosotros ofrecemos también, para poder ver cómo esto puede encajar, solventar las dudas también y hacer una personalización, en este caso una demo personalizada para cada caso, sabiendo que una puesta en marcha, pues eso, son horas de formación, de implantación, de análisis, de personalización, y además una migración de datos, una posible migración de datos. Y si yo ya vengo de un sistema que se me ha quedado corto, se me ha quedado pequeño, y estoy buscando un sistema que me permita englobar todas esas, que cubra todas esas carencias, una migración de datos que me permita hacer, bueno, pues una continuidad más llevadera, digamos, ¿no? A esa personalización que comentábamos, ese cambio de software. Y por mi parte,
Termino aquí mi exposición, pero seguramente que hay preguntas. No sé, Alba, si me quieres trasladar preguntas o dudas que Efectivamente. hayan trasladado los asistentes. Pues sí, Sonia, lo primero de todo, muchas gracias por tu presentación. Y efectivamente tenemos dos preguntas. Una de ellas la voy a pasar yo un poquito rápido por encima porque nos preguntaba José si este webinar no iba a ser un poquito más centrado en Verifacto y Facturae. Y sí que es cierto que bueno, el webinar lo que estaba centrado es cómo este RP los integra. Pero bueno, comentaros también que en el canal de YouTube de Gaiasec sí que hubo otras ocasiones en las que nos centramos un poquito más en la parte normativa por si le queréis echar un vistazo. Y ahora, por pasar a la siguiente, Santiago pregunta si podrías hacer una comparación entre Verifacto y el sí. Nos dice que Verifacto envía inmediatamente la factura, sin embargo, el sí tienes 4 días para el envío. Una empresa se puede inscribir en el sí, aunque no factura 6 millones al año. Sí, tal cual. Es que acogerse al suministro inmediato de información, hay unas condiciones que, sobre todo en base, por ejemplo, a condiciones de facturación, hay empresas que ya están obligadas, sí o sí, pero en realidad cualquier empresa se podría acoger voluntariamente al sí. Porque, bueno, hay empresas que lo están considerando porque efectivamente el sistema Verifactu implica que yo notifico la factura que yo emito en el momento de ser, en el momento que es emitida. Yo cuando emito esa factura, cuando genero mi factura, mi número de factura, y yo en este caso genero la factura como tal, en ese momento es cuando enviamos la información a la Administración Tributaria. Eso en el SIN no ocurre. Una empresa que está sujeta al suministro y medio de información emite su factura, pero tiene 4 días, 4 días para poder todavía subir la información en este caso, a Hacienda. Porque además, bueno, en esos 4 días, pues a lo mejor jugamos con el periodo impositivo en el que la quiero presentar, supuestamente, ¿no? Pues aparte, claro, son periodos impositivos mensuales. Entonces, bueno, ese plazo da un poquito más de margen, sobre todo con las facturas recibidas. También ocurre un poquito lo mismo. En ese caso, pues el plazo de 4 días hay que entender que afecta tanto a las facturas que yo emito como a las facturas que yo recibo, porque, insisto, esto lo comentaba antes, a lo mejor lo pregunto antes de que lo comentara, Verifactu solamente afecta a las facturas que yo emito a mis clientes. Sin embargo, el suministro inmediato de información afecta tanto a la facturación que yo emito como a la facturación de mis proveedores, a las facturas que yo recibo. Se suministran ambos datos. Entonces, en este caso, pues hay ese plazo de fecha de presentación máxima al sí a partir de la fecha de emisión de la factura principalmente y la fecha de la contabilización de la factura del proveedor. Ya digo, ahí habría matices a tener en cuenta en cuanto a cómo se traslada esa información, cómo computa esos 4 días y a partir de qué fechas, ¿vale? Pero bueno, a grandes rasgos sería un poco esa la diferencia.